¿Cómo se maneja desde el punto de vista de la ética profesional lo que es la confidencialidad? ¿Cómo haces tú para, en esa línea tan delgada, ¿verdad? Para tú decir, oye, él me confió eso, pero me dijo que no le dijera al papá. Pues entonces desde allí hay que saberlo manejar de manera, digamos, asertiva, empática. De ese informe que viene de una práctica académica, de un comportamiento en un salón de clase, al especialista, en este caso al psicólogo. Por supuesto. Por ejemplo, si yo estoy hablando de serios problemas emocionales, yo automáticamente tengo que remitir como psicopedagogo responsable, basado en mi ética profesional, debo remitir. Lamentablemente hay profesionales que me creo que es que me la sé toda y yo puedo trabajarlo. ¿Qué relación tiene la ética con la psicopedagogía? Esta pregunta se la vamos a hacer a la psicopedagoga Marjorie Hurtado. Mención: dificultades en el aprendizaje, problemas emocionales. ¿Hay un código de ética para el psicopedagogo? Por supuesto que sí. ¿Cómo estás, Damelia? Gusto saludarte. Cuando nosotros hablamos de la ética, tenemos que definirla como esa disciplina que estudia la conducta humana y que a su vez define lo que está bien y lo que está mal. Bien. Y a su vez, eso que está bien y que está mal va a determinar tu forma de ser ante cualquier situación. Nosotros como profesionales egresados del Colegio Universitario de Psicopedagogía, pues tenemos una base que va a ser esa ética, ¿sí? Y que se va a ver reflejada a través de nuestro ejercicio profesional. Claro. Nosotros como profesionales, pues tenemos que tener en cuenta varios criterios. Entre esos criterios, pues tenemos como indispensable lo que es la aceptación pura del educando con sus cosas buenas, sus cosas menos buenas, tal como es, sin cambiarle ni ponerle nada. Tenemos que tener en cuenta que debemos tener ternura para poder darle amor, ese amor que viene dado como ese cariño que debe existir entre un formador y su estudiante. Asimismo, pues debemos ejercer la autoridad, pero una autoridad basada en esos dos aspectos anteriores, que es esa aceptación pura y esa ternura, que será una autoridad sin que yo la exija, pues mi educando me va a ver como ese formador, como esa persona guía en su aprendizaje. ¿A qué se refieren esos criterios de aceptación, ternura, autoridad? Si una persona no desarrolla estas tres características esenciales, pues lamentablemente no va a poder ejercer de manera óptima ese papel de psicopedagogo, ese papel de guía, ¿sí? Entonces, por eso cuando hablamos de esa forma de ser, ¿no? Esa base que va a ejercer lo que es la ética, ¿no? Y que a su vez se va a convertir en esa moral, que es eso que se va a reflejar allá afuera, pues por supuesto tiene que estar basada en esas tres características esenciales. Hay muchísimas otras características, pero estas tres forman parte de esa formación que como psicopedagogo debemos tener para poder ejercer nuestra carrera. Ahora, ¿cómo se relaciona esa ética, por ejemplo? ¿Cuál es la responsabilidad de un psicopedagogo para determinar un diagnóstico? Bueno, en primer lugar, debe haber una evaluación exhaustiva de las áreas. En este caso hablamos de cómo funciona ese proceso cognitivo, de cómo está esa parte emocional de ese educando, cuáles son sus habilidades y capacidades para yo poder, a la hora de determinar o realizar un plan de intervención, pues sea eficaz. Entonces, luego de yo evaluar esas áreas, y bueno, como psicopedagogos egresados del colegio universitario, sabemos que pues tenemos 7 conductas básicas que son las que evaluamos en la parte emocional para poder yo determinar un diagnóstico en el área emocional. Y, por supuesto, tenemos nuestra batería de pruebas para poder determinar si tiene dificultades en el aprendizaje. Tenemos nuestra batería de pruebas para determinar cómo funcionan esos procesos cognitivos y así determinar pues qué es lo que está fallando, qué es lo que tengo que trabajar y qué es lo que no tengo que trabajar. En función a eso, yo voy a realizar un informe psicopedagógico muy extenso, digámoslo así, porque debe decirme el por qué no funciona, qué es lo que está comprometido.
No es una lista que yo voy a tachar con que si funciona o no funciona, si funciona o no funciona, porque ya desde allí entra lo que es la ética del diagnóstico psicopedagógico. ¿Ves? Yo debo decir el por qué, que está comprometido, que no está comprometido. Luego que yo tenga ese diagnóstico, pues tengo que tomar en cuenta, en primer lugar, si estoy avalado, si ya egresé, si ya tengo mi título, para yo poder firmar ese informe. ¿Ves? En ese momento, pues, ya al tener yo mi informe, tener esa información detallada, pues ya tengo, digamos, las herramientas para yo decir, mira, este niño tiene dificultades en el aprendizaje ya sea de la escritura, en la lectura, en el cálculo, o si funciona quizás esos procesos cognitivos están comprometidos y de repente tiene una necesidad especial. Para ello, pues tengo que referir, si tengo la necesidad de referir, tengo que referir a otro especialista, ya sea un psicólogo, sea un neurólogo, para que me determine el diagnóstico que en este caso nosotros como psicopedagogos no estamos avalados para dar, como por ejemplo un autismo, ya en cualquiera de sus niveles, un TDAH, por ejemplo, una dislexia, porque a pesar de que como psicopedagogos nosotros podemos ver ciertas características y podemos determinarlas allí en ese informe, pues no somos nosotros los que damos ese diagnóstico. Y para eso pues también se cumplen algunos criterios que van basados desde la edad, o sea, ¿qué edad tiene el educando? Yo un niño con 4 años, 5 años, yo no voy a decir que tiene posibles dificultades en el aprendizaje o que tiene una posible dislexia o que presenta sintomatología de dislexia, porque no entra dentro del rango de su desarrollo, ¿ves? Evolutivo. Tengo que esperar que por lo menos tenga 6 años y entonces allí pues ya pudiera yo dar ciertos diagnósticos. Qué interesante lo que me estás diciendo. Primero hablaste de que hay que identificar 7 áreas para hacer un diagnóstico. Me gustaría que profundizaras un poquito más cuáles serían esas 7 áreas. Y ahorita me introdujiste otro elemento súper importante que tiene que ver con la edad y el diagnóstico. Hiciste la diferenciación, digamos, en las especialidades. Bueno, en la parte de los diagnósticos emocionales, nosotros como egresados del Colegio Universitario de Psicopedagogía estamos avalados para dar diagnósticos en problemas emocionales hasta severos problemas emocionales. Bien, y eso va a depender de esas áreas que están comprometidas. Entonces, ¿esas áreas cuáles son? Hablamos en primer lugar del carácter. Para eso hay una serie de pruebas que me van a determinar a través de la observación, a través de ejercicios que vamos a realizar, a ver cómo está determinado ese carácter, si ese carácter está comprometido en qué niveles. Hablamos de una identidad personal, o sea, yo me conozco a mí mismo, cómo están mis vínculos conmigo, cómo me relaciono con las demás personas. Hablamos específicamente de las interrelación con familia, cómo está esa interrelación con familia, cómo está esa interrelación con maestros, esa interrelación con comunidad. Y hablamos de un área que se llama conducta sexual. O sea, yo conozco cuáles son mis partes, yo conozco qué función cumplen mis partes hablando de esa conducta sexual, que a veces es un poquito delicado porque es un tema que hay que manejar de manera muy ética, muy seria. Ya empezando de que de repente yo le pueda decir a una parte de mi cuerpo pipí, por ejemplo, y sabemos que ese no es el nombre. ¿Ves? Entonces ya hablamos de una desinformación en esa conducta. Entonces, de acuerdo a esas conductas, pues yo voy a determinar si tengo leves problemas emocionales o si tengo problemas emocionales y los otros niveles. ¿Bien? Y de ahí pasaría de ese informe que viene de una práctica académica, de un comportamiento en un salón de clase, al especialista, en este caso al psicólogo. Por supuesto. Por ejemplo, si yo estoy hablando de serios problemas emocionales, yo automáticamente tengo que remitir como psicopedagogo responsable basado en mi ética profesional, debo remitir. Lamentablemente hay profesionales que me creo que es que me la sé toda y yo puedo trabajarlo. Y llega un momento que cuando yo no hago la remisión, ese educando no va a avanzar. Sea cual sea
de repente las áreas que tenga comprometidas. Okay. Porque entonces si hablamos de nivel conductual, pues yo necesito remitir a un psicólogo conductual. Si hablamos de que presenta ciertas sintomatologías que pudieran arrojarme de repente un trastorno psiquiátrico, pues yo tengo que remitir primeramente a un psicólogo. Y el psicólogo es quien va a remitir allá. Y desde allí viene mi responsabilidad como profesional. Yo no le voy a decir al papá, mire papá, su hijo tiene posible esquizofrenia. No. Eso es una locura. No. Y se maneja, aunque no lo creas, se maneja. Entonces, yo debo guardar y salvaguardar la integridad del niño. O sea, no etiquetarlo con posibles diagnósticos porque desde mi ética y responsabilidad no estoy avalada para ayudar ese tipo de diagnósticos. ¿Ves? Claro, porque para puede haber también un trastorno del neurodesarrollo muy leve que no se había detectado hasta la fecha y entonces es la responsabilidad, imagínate que tengas alguna discapacidad intelectual, que es un término así de grandote, entonces digamos, ustedes son como ese observador que inicia como un proceso desde la escuela para orientarlo, en este caso, al especialista. Exactamente. Entonces nosotros orientamos y recibimos esas recomendaciones porque hay que trabajar así de la manito. Okay. ¿Ves? Respetando cada uno el área, que bueno, ya hablamos pues de ese equipo interdisciplinario, que cada uno pues cumple con una función, pero al final trabajamos con un objetivo, que es lograr que ese educando avance. ¿Ves? Entonces, lamentablemente, pues se ha perdido como quizás esa responsabilidad que debe existir como profesional de yo respetar la individualidad de los educandos, de yo respetar que de repente no está en un proceso cognitivo adecuado o que no está en una etapa evolutiva en la que yo debo emitir un diagnóstico que no es. Entonces, por eso es un tema. Por ejemplo, cuando hablamos de una dificultad en el aprendizaje de la escritura o del cálculo, de la lectura, ese educando tiene para, digamos, consolidar esos procesos primer, segundo grado. Cuando hablamos de tercer grado y de repente pudiera presentar alguna dificultad, yo no voy a hablar de dificultad como tal, sino que lo hablo como leve. O pudiera hablar de un proceso de consolidación en grados anteriores, primero o segundo grado. No hablo de dificultades en el aprendizaje. Cuando le doy ese diagnóstico es porque ya el estudiante está en un cuarto grado, por ejemplo, ¿ves? Respetando una edad, respetando una escolaridad. Entonces eso forma parte pues de la ética que como profesional yo debo guardar. ¿Cómo se maneja desde el punto de vista de la ética profesional lo que es la confidencialidad? Fíjate, eso es muy interesante porque cuando tú recibes a un educando en tu consultorio, en tu consulta, tú le dices, tienes que confiar en mí, yo te voy a ayudar, estás aquí porque yo necesito saber algunas cosas que quizás no permiten que tu proceso avance, algo está pasando, ¿estás dispuesto a que te ayude? Sí, debes confiar en mí. Entonces, ¿cómo haces tú para, en esa línea tan delgada, ¿verdad? Para tú decir, oye, él me confió eso, pero me dijo que no le dijera al papá. Pues entonces desde allí hay que saberlo manejar de manera, digamos, asertiva, empática. O sea, porque el papá me está llevando a su hijo, el padre, pues los padres me lo están llevando. Entonces, yo tengo que lamentablemente, en ese caso, manejar de manera, digamos, equilibrada la información con los padres para ayudarlos y haciéndolos conscientes de que lo que yo les estoy diciendo forma parte de un secreto que su hijo me contó o que su hija me contó. Entonces es algo que es fuerte. Entonces, claro, es un trabajo, como es un trabajo en equipo, pues como padres tienen que poner su granito de arena y así de repente yo quiera regañar, yo quiera decir eso no se dice, pues lamentablemente para el padre que en ese momento tiene que como que sacrificar esa emoción allí y guardar completo silencio. Cuando hablamos de afuera, de ese entorno afuera, ¿no? Si yo conozco tu vida, tú me estás abriendo tu vida, unos padres que están llegando a mi consulta me abren su vida, yo no tengo el derecho de yo ir a contárselo a mi mejor amiga o de ir a contárselo de repente a mis estudiantes, en el caso de nosotros que damos clases. Pudieras de repente poner el ejemplo porque son situaciones que
como estamos en formación o son estudiantes que están en formación, uno tiene que llevarlos a la realidad, pero sin uno emitir nombres, sin uno emitir en tal colegio, sin uno decir tal cosa, o mira, este es el estudiante. De hecho, cuando nuestras estudiantes hacen sus pasantías, sus casos de grado, no se develan el nombre del educando con el que están trabajando, se trabaja con las iniciales del nombre, tanto de los padres. ¿Cómo borrar esas etiquetas? Bueno, primeramente y siempre te voy a repetir, la concientización. Uh-huh. Cuando yo soy capaz de ser consciente del daño que puedo ocasionar el yo etiquetar a una persona, no lo voy a hacer, evidentemente. Si ya lo hice, a veces las palabras, bueno, así tú retires y pidas disculpas, ya las palabras están dichas y duelen. ¿Cómo hacemos allí? Yo diría, trabajar con ese grupo, hacerlo consciente de que ese niño no es responsable de esas características que presente, sea el diagnóstico que sea, que esos padres no son responsables de que su niño sea así. Y con los maestros, pues también llegarles a ese corazón de que los niños ni los padres son responsables de que eso sea así. Porque si hablamos de responsabilidad, un papá, por ejemplo, de un niño que presenta problemas conductuales fuertes, de agresividad, uno puede decir, nada, eso es el reflejo del hogar, ¿sí? Pero los padres son ignorantes del daño que pueden causar a sus hijos por esa forma de tratarlos o esa forma de educarlos que se llama enseñar. Entonces, si nosotros vamos desde allí y enseñamos con el ejemplo, nosotros como psicopedagogos, supongamos psicopedagogos de la institución, ya yo voy desde el respeto y voy desde la formación a mi personal docente. Si yo concientizo a mi personal docente, ellos van a tener las palabras adecuadas para corregir cualquier situación que se presente en el aula de clase. El muchacho es hiperactivo, no hace caso, no presta atención. Uh-huh. Y ya es una característica dentro del salón de clase. Entonces llega el compañero, ¡ay, llegaste! ¡No, llegaste! Entonces, ¿cómo le haces entender a un niño? ¿A ti te gustaría que cuando tú llegaras te hicieran eso? Así tengamos que dramatizarlo, para que sienta ver si es bonito, si es rico, pues que te hagan sentir así. Y allí automáticamente un niño dice, nada, esta no es la forma. ¿Cuáles serían sus recomendaciones a padres, maestros? Como decíamos anteriormente, ¿no? Hay que estar seguros de que esa persona realmente es un psicopedagogo. Porque ahorita se utiliza el término muy abiertamente, ¿no? Yo soy psicopedagogo, pero ven acá, eres graduado en psicopedagogía, realmente manejas, tienes las herramientas y los conocimientos necesarios para ejercerla. ¿Será que fui estudiante y aún no me he graduado, pero entonces me hago llamar psicopedagogo porque estoy ejerciendo esa carrera? Entonces, cuando un niño llega a una consulta, ¿verdad? Va emocionado, va alegre. Suponte que en una segunda consulta el niño no quiera ir porque es que no me gusta, porque no me gustó cómo me trató. ¿Será que lo gritó? ¿Será que esa autoridad fue ejercida con violencia, con agresividad? O sea, ¿cómo fue tratado ese estudiante? Como padre, como maestro, si yo remito, yo tengo que estar así, ojo avisor, a ver qué es lo que pasa. ¿Ves? Porque no es que el psicopedagogo se la sabe todas. Mi trabajo va a hablar por mí, obviamente. El avance del niño va a hablar por mí, o sea, por mi ejercicio profesional, sin que yo me defienda. O sé o no sé, pero se va a ver reflejado en el proceso que pueda ir mejorando o que pueda de repente darse en el niño. ¿Ves? Entonces, si yo veo de repente, hay veces que, por ejemplo, como psicopedagogos, como nos hablan de ternura, hola, no sé qué, y es algo como que sobreactuado, y tú dices, no, ya va, o sea, aquí no es algo natural, ¿ves? Porque la ternura es algo que viene de adentro, ¿ves? Es algo que viene de acá, que viene del ser, de acá, algo que encarnaste, entonces no puede ser sobreactuado. Una persona agresiva automáticamente, ¿sí?
puede hacer gestos como que, y tú dices, no, ya va, algo no funciona acá. ¿Será realmente que es paciente o cómo será? O sea, uno tiene que estar allí, ojo avisor, como el vigía en época de guerra. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias a la psicopedagogo Marjorie Hurtado por habernos asomado al tema de la ética en el ejercicio del psicopedagogo. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Colegio Universitario de Psicopedagogía CUP. Emocionalidad en la diversidad.